Hace 24 años empezamos por hacer este trabajo y nos constituimos como colectivo Hombres y Masculinidades con trabajo a nivel nacional. Hemos tenido la fortuna entonces de trabajar con todas las poblaciones colombianas, afro, indígenas, campesinos, población campesina, urbana, rural, en fin. Y eso yo creo que nos da un plus importante para poder tener una mirada general acerca de la manera como son los comportamientos de lo masculino en el país. Justamente en este momento, bueno, del año pasado y estamos avanzando una experiencia y agradezco la precisión de la categoría páramo, porque nosotros nombrábamos que estábamos trabajando en el páramo arriba por Boyacá, por Mongua y por varios municipios por allí también. ¿Y dónde trabajan? Estamos en el páramo arriba. Y claro, esa es una categoría y agradezco la precisión porque nos pone entonces en perspectiva también de repensar la manera como nombramos la experiencia. Pero también estamos trabajando durante muchos años en el Caribe, etc. Entonces, ese es el nombre con el que hemos venido trabajando siguiente desde este tiempo. Y yo voy a acompañar la presentación también con alguna fotografía y voy señalando esa fotografía a qué está remitiendo justamente para nutrir desde la experiencia también el análisis que les comparto. Entonces, desde este 94 hemos venido trabajando todo el proceso de replanteamiento de los paradigmas patriarcalizados de la masculinidad, colaborando y de la mano también porque trabajamos con población, tanto mujeres como hombres, por cierto. Tal vez el 80% del trabajo del colectivo ha sido mixto. Carajo, esa vaina, ¿por qué? Fue interesante que nuestro inicio fue también mixto y somos una organización mixta, pero además desde una mirada relacional, trabajamos con un enfoque relacional de género y no pretendemos suplir de esta manera el trabajo del movimiento de mujeres y el movimiento feminista, sino desde una dinámica, o sea, queremos posicionar que es muy pertinente y necesario que también las mujeres se pregunten acerca de las lógicas de la masculinidad también instaladas en su vida emocional, en su vida afectiva, en su vida erótica, en su cuerpo. De tal manera de que igualmente, así como los jóvenes nos preguntamos acerca de la lógica de lo femenino en nuestra vida, vertida a través de la mamá, del abuelo, pero también de la lógica de lo femenino de la cultura, también nos tenemos que preguntar acerca de eso. Por eso la mirada de lo relacional es básico para poder entendernos que estamos en un proceso de constructo colectivo, comunitario, tejiendo redes con espacios específicos cuando son necesarios para mujeres, para hombres, pero si se dan espacios individualizados que sean en lógica también de lo relacional. Entonces, hemos venido trabajando de esa manera y hemos ido impulsando como categorías, moviéndonos desde las nuevas masculinidades, que también ahora un poco preciso, a masculinidades alternativas, también a masculinidades liberadoras y libertarias, apostándole a un horizonte político más amplio, de que solamente no nos quedamos los hombres en cambios o transformaciones o tránsitos emocionales, afectivos, tan queridos, tan amables, tan buenas personas, ya ponen pañales, que no nos quedemos solamente en eso, aunque es válido transitar también por ese tipo de prácticas. Esta fotografía ilustra hemos ido incorporando en el trabajo desde la lógica de la educación popular y de la apuesta de pensamiento sur latinoamericano aquellas ritualidades que también resimbolizan las prácticas cotidianas, y cuando hacemos un trabajo de taller donde hemos ido trabajando con el conocimiento, con los saberes, con la sensibilidad, con la sensitividad, ritualizar esa experiencia y agradecerla a la vida que se haya dado, también hace parte de un ejercicio de transformación de lo masculino, de donde nos han desconectado tanto en este proceso patriarcalizado. Bueno, entonces hay un punto de partida. Cuando partimos de la idea de los hombres no para la guerra, bueno, ¿eso qué viene, no? ¿Qué tenemos que ver los hombres con la guerra? Entonces, vamos a explicar esto. Para que haya guerra, se necesita
gente que la haga. Así de sencillo. Bueno, y resulta que cuando uno mira quiénes hacen la guerra y en qué lógica, es básicamente los hombres, carne, pene, testículos, hombres, estos hombres de carne y hueso que somos, pero también una guerra en clave de lo masculino, a la manera como se piensa la vida. Y eso lo explicamos también enseguida entonces. Vamos. Bueno, entonces, ¿por qué esta relación entre guerra y los hombres? Guerra y lo masculino. ¿Por qué hacemos clic los hombres con esas apuestas guerreristas, no? ¿Por qué además con tanta intensidad los hombres nos conectamos a lo bélico? Porque no solamente es que me conecto y ya, sino que además me quedo pegado en eso. Nos quedamos instalados, operando desde esa lógica de pensamiento y de hacer. Vale. Bueno, en la guerra hay dolores, sufrimiento, deshumanización. Por lo tanto, se necesitan hombres que puedan hacer la guerra de esa manera, pasando por esas experiencias. Tienen que haber hombres que produzcan dolor, que no sufran con ese dolor que generan. Y entonces, ¿qué pasa? Y eso no ha sido difícil porque las guerras las han habido. Entonces, ¿qué ha pasado con los hombres para que ubiquemos el dolor, la muerte, la destrucción, el sufrimiento, lo ubiquemos en la manera de poder ser hombres en la guerra? Pero además, no solamente estas guerras de las que ya sabemos y conocemos, también las guerras, llamémoslas así, de la cotidianidad, del día a día. Cuando el tipo que cometió el feminicidio con Rosalvira Celi, él estaba en guerra. Ahí hizo claramente un ejercicio de guerra, de depredación del cuerpo de la mujer. Cuando el hombre, el marido, el esposo, compañero, novio, amante, le pega y maltrata a la esposa, le controla el celular, le controla la economía, etcétera, etcétera, esos son ejercicios guerreristas, que de pronto son de baja intensidad, pero no por ser de baja intensidad son menos importantes y sobre todo más afectantes para la mujer en este caso. Entonces, de tal manera que estamos hablando de una lógica de lo guerrero instalado en la construcción de lo masculino y que opera tanto en las dinámicas de guerra como confrontaciones armadas con todas las características que sabemos, pero también en esta vida cotidiana con donde se cotidianizan esas lógicas bélicas. Muy bien, para que esto funcione y funcione bien, pues se necesitan tanto individuos como estructuras que operen y que hagan posible justamente esto. Porque no solamente con los individuos malos, porquerías, funcionaría la vaina, porque fácilmente, por eso es que el tema no es que el feminicidio de Rosalvira era un desquiciado caído del zarzo, Prada, no es un enfermo mental. Está operando una institucionalidad, llamémosla de esa manera en términos generales, en donde él tiene lugar, en donde se explica y en donde hasta pretenden justificarlo, de tal manera que no llega a ser el único, sino que él establece una línea de intensidad alta respecto a las posibilidades de intensidad que tienen otros más baja, pero igualmente van en la misma ruta. Entonces, ¿cómo logramos que esta gente, que estos hombres que somos, pensemos de alguna manera en esta lógica que hayamos pasado? Porque aquí ninguno de ustedes puede decir, no, yo soy completamente distinto, ni caído del zarzo somos. Porque todos hemos pasado entonces por un sistema de crianza, de socialización en esta sociedad patriarcalizada y todos los hombres hemos sido permeados de una u otra manera por esta manera de entender la vida en clave de lo guerrero.
Y lo hemos aprendido, ahora explico cuáles son las pautas seguidas para esto. Por ejemplo, evidentemente, por ejemplo, el piropo, ay, no tan inocente, no, pues yo le digo palabras muy bonitas y todo eso. Aquí hay un ejercicio pues, de poder, de control, de violencia en definitiva. O también aquí pues en las barras bravas, etcétera, todo eso que también sabemos en la cotidianidad, cualquier bronca, cómo la resolvemos los hombres o cómo la derivamos los hombres en el tratamiento. Entonces, para que sea posible todo eso, hay un proceso de socialización y de crianza. Entonces, si hemos crecido así, nos nutrimos, entonces nos equipan, hay un equipamiento, nos equipan de unos códigos o de unos mandatos, que es peor todavía, porque hasta códigos uno lo podría manejar, pero cuando son mandatos uno no tiene cómo sacarle el quite, a no ser que empiece un proceso de transformación y de tránsito para quitarse de encima esa vaina. Entonces, cuando uno empieza a recibir, toditos los hombres aquí nos dijeron, por el más estudiado, el menos estudiado, por más alternativo que sea, por el más de izquierda, de requete izquierda sea, nos dijeron, los hombres no lloran. Con eso, definitivamente, aunque nos lo dijeron jugando, y lo aprendimos jugando aprendimos a no llorar. Y lo que eso significa en tanto desconexión con la empatía, con la sensitividad, porque el tema no es que la lágrima en físico aquí, el agüita que nos cae por aquí, que también, sino con lo que eso contiene como lo simbólico y lo político. Y justamente es todo ese campo de lo emotivo, de lo emocional, tan necesario para que haya la paz. Pero como en principio nos dijeron, no sienta empatía, no se conecte con lo que siente, pues entonces yo no siento cuando me ordenan despellejar a un campesino o cortar la cabeza a un niño y jugar fútbol con la cabeza. Para que eso ocurra, para que estos hombres hicieran eso, tuvieron que haber pasado y pasaron necesariamente por el mandato de no llorar, entre otras cosas, de desconexión de lo humano. Pero bueno, y si encima le seguimos agregando, no sea sensible, pues imagínense. No, eso no duele, uno se cae el raspón, párese, mijito, que eso no duele, desconecte la sensación corporal, carnal, del dolor, de la sensitividad y diga, eso no me duele. Entonces, hasta también de la reacción más básica humana de lo que sería lo sensitivo de lo corporal, o lo corporal. Sea duro, usted tiene que ser un duro con todo lo que significa eso de ser duro. Significa nada de compasión. Cuando uno está jugando en la escuela, estamos peleando de la salida tal, y el que gane, y entonces el otro lo reta, eso, y le hacemos la ronda a la salida del colegio, o en el patio del colegio, por ahí al final, donde no nos vea el profe que nos va a regañar, porque nos dice que es indisciplina. No es otro problema, es un problema de indisciplina, nomás nos ponemos dos pelados a pelear, y los demás al borde, dale, aupamos justamente ese ejercicio porque nos representa. Eso nos representa. Y el que gane, pues carajo, nos va a representar a todos los hombres en esa competencia. Entonces, ¿por qué los hombres somos para las que sea? Bueno, el fiscal fue para la que sea. Y Uribe ha sido para la que sea. Y los que se oponen, los que anuncian el fracking y todo eso y demás, de la tierra, que la naturaleza, que la gente... para las que sea, porque los hombres estamos para eso, para sacar el pecho además por esto. Porque además, para atrás, ni para coger impulso. En las negociaciones de La Habana, para atrás ni para coger impulso, plantea el uribismo y toda la corriente de derecha para decir que entonces no negociación. ¿Y qué oportunidad le dan ahora o lo que hubo con lo del bombazo? Justamente para decir, no para atrás ni para coger impulso. Entonces no negociamos, levantamos las negociaciones. Porque es un paradigma de no pensar, de que mi territorio es no es para atrás y yo soy quien controlo, quien domino hacia adelante, incluso la vida sexual. Porque para la vida sexual, para los hombres, todo lo que sea aquí para adelante es chévere. Porque yo controlo, domino, para atrás, nada. La espalda, nada. Que me soplaron en la espalda, decimos los hombres, peor todavía.
Entonces, tiene que ser siempre hacia adelante, porque además tenemos un mandato, y es que, como los hombres mandamos, nos dan el poder, ese poder es para adelante. Y vamos a ver también eso. Bueno, porque además, mire qué cosa tan tenaz. Ustedes nos vienen a decir, y uno lo aprende chirriquitico, y ustedes lo saben, pues ya lo leyeron ahí. En caso de guerra, cualquiera, no lo sabemos. Está instalada en nuestra cultura de tal manera que, profe que viene de México, en caso de guerra, cualquier hueco es trinchera. Significa que además antes nos hemos recibido un mandato los hombres, es que los hombres no nos podemos aguantar cuando tenemos ganas de sexo porque se nos sube a la cabeza y nos enloquecemos. Entonces, como nos enloquecemos, viene el alivio, la pastillita que nos dice, pero tranquilo, para que no se enloquezca usted. Entonces, bacano. Ponga cuidado que en caso de guerra, cualquier hueco es trinchera. La sexualidad, el sexo, hablemoslo así tal vez más coitalmente, como un ejercicio de poder, de guerra, trinchera, y definitivamente ustedes, las mujeres, son huecos para los hombres. No se hagan ilusiones, ay, que las queremos mucho, que no, que el Día de la Mujer, que qué belleza. No, en nuestra lógica patriarcalizada de la sexualidad y de lo corporal, son eso, y nos lo aprendemos desde chiringuiticos. Porque además también antes, desde chiringuiticos, aprendemos cuál es el lugar de las mujeres, y por eso en la guerra ustedes son también las que más sufren en ese sentido, porque nos dijeron, cuando estamos los pelados jugando en el patio, ahí en la esquinita o en la calle de la casa, el último que llegue es una niña. Desde chiringuiticos aprendimos que el lugar de ustedes es el último. No se hagan pretensiones que son las primeras. Nosotros somos los primeros. Incluso si yo llegué primero, soy más que el que quedó de segundo. Porque además en esta lógica patriarcalizada de la masculinidad, también entre nosotros competimos por quién es más hombre que. Por el tamaño del pene, por el que tenga más novias, por el que escupa más lejos, porque saque el gargajo más feo cuando estamos chiquiticos para jugando en la esquina, etcétera, etcétera. Porque todo eso está construido en una lógica de competencia, y por eso después vamos a ver quién matamos más gente. Bueno, y además, claro que sí, ser hombre es no ser mujer, eso sí, bájese de ahí también, porque eso nosotros no lo admitimos. Y con ello nos descolgamos desde el color rosado, etcétera. Son los simbólicos que nos permiten movernos desde allí. Siguiente. Bueno, pero además nos dicen, cuando ustedes, las compañeras, estaban así adolescentes, que el baile y todo eso y demás, y el hermanito mayor, papá, me deja ir me deja al baile, sí, vaya, venga pues mañana, listo. Y ustedes decían, papá, me deja ir, ustedes no, ¿por qué? ¿Y pero por qué yo no y mi hermano sí? Pues él es hombre y él puede hacer lo que le dé la gana. Ese permiso que nos han dado los hombres para hacer lo que nos dé la gana está acompañado de otro mandato, y es que los hombres somos de la calle. Entonces nos entregan la calle y en esa calle hacemos lo que nos dé la gana. ¿Y la calle es qué? Entonces, yo estoy en la casa, y la calle y de aquí para adelante, ¿qué es? Todo el mundo, el resto del mundo, la academia, la economía, la política, la administración, todo lo que va para afuera es mío. De tal manera que entonces, y si además me dice que yo tengo libertad para hacer lo que le dé la gana, porque no tengo entonces ni criterios éticos siquiera para entenderlo, entonces allí pasa también algo con nosotros. Entonces somos los dueños, portamos el mundo a nuestra espalda, en las manos, aquí tenemos el gran Atlas, y de esta lógica de yo hacer lo que me dé la gana, diseño los modelos de desarrollo, digamos, diseño el sistema, esa simbiosis patriarcado, capitalismo, neoliberalismo, todo esa simbiosis de sistemas de dominación que operan así, pues entonces igual están pensados de aquí para allá, porque aquí para adentro no se piensa en clave de ética del cuidado ni nada, sino de depredación, porque yo puedo con todo lo que hay ahí hacer lo que me dé la gana, y por eso tenemos que ponernos a pelear. Por favor, no tumben el morro, no tumben el cerro, no tumben la montaña. Mire que la montaña la piedra que le hagan esa vaina. Pero para eso es porque no cabe en nuestra lógica ni racionalidad pensar que esto de aquí para allá es una cosa de cuidado.
Mire, entonces, son modelos de desarrollo políticos, de sistema, qué sé yo, pensados desde allí, desde esa lógica, y ahí cabe también la guerra. Siguiente. Muy bien. Entonces es un modo de pensar y de hacer el mundo. Entonces, bueno, aquí tenemos todo lo que esto significa, qué belleza esto lo vemos el día del 31 de octubre, a todos los niños les ponen esa vaina y además venimos a la universidad a estudiar y todo eso con uniformes de eso. Y en esta lógica, claro que el lugar de los cuerpos masculinos y el lugar de los cuerpos. Entonces, claro, para el abuso, para el manoseo, para el maltrato, porque de una vez me dijeron que era lo último, y en cualquier hueco es trinchera. Y en la guerra, pues efectivamente los cuerpos de las mujeres son las trincheras. Siguiente. Bueno, entonces, ante eso, entonces esto es lo que venimos, esto es como el paquete que traemos. Resulta que hubo una coyuntura que nos pone en remojo la vaina y nos dice, bueno, ¿qué hacemos con esto? De esa coyuntura siguiente, entonces, sí, en el país hay un clamor nacional, popular, etcétera, de movimiento social y político por la paz. Bueno, entonces hay unos acuerdos de paz que por cierto incorporan unas miradas de género muy importantes que después les quisieron hacer borrón y cuenta nueva, etcétera, pero igualmente queda palpitando el propósito de incorporar también la pregunta por la paz en clave de género. Por lo pronto quedó en clave de género los derechos de las mujeres. Pero todavía no. La paz en clave de masculinidades alternativas. Que ese es el reto tenaz. Porque no solamente, yo me imagino, es como así. Como que, bueno, estamos negociando la paz. Bueno, pensando país en clave de paz, ¿cierto? Estamos pensando, discutiendo y hablando y todo eso, y las mujeres tocan la puerta, oiga, y ahí nosotros ¿qué? ¿Verdad, hombre? Entonces abrámosle un campito para que quepan las mujeres. Estoy un poco minimizando, simplificando, pero quiero comparar el tema no es que en los acuerdos, en la concepción de la paz, le abramos un campito a las mujeres para que metan allí su pedacito que dice derechos. Pensemos si esa misma propuesta de paz está pensada en clave de las masculinidades hegemónicas, patriarcalizadas. Y entonces le hacemos el campito porque es lo políticamente correcto y está muy bien que lo sea en su momento, pero eso tiene que derivar a replantear la lógica misma de lo que es la paz. No solamente la paz pensada en clave de derechos de las mujeres, ¿vale? Bueno, entonces resulta que, perdón, anterior una cosita importante, resulta que en este acuerdo, entonces quedan posicionados en nuestra propuesta de pensarnos diferente el tema, bueno, los derechos de las mujeres que lo acabo de graficar, lo de la diversidad sexual que también le dieron un caucherazo, el tema de la reparación y la verdad. Voy a dejar eso allí porque es que la manera como los hombres patriarcalizados conectamos con este tipo de cosas es bastante, eso nos da mucha piquiña. Piquiña, profe, es como rasquiñita, como que escozor. Bueno, muy bien. Pero entonces resulta, aquí tenemos el equipamiento, aquí tenemos la coyuntura. Y esa coyuntura, al poner en remojo todo esto, pues si bien algunos sintonizamos desde una vertiente de lo alternativo frente a esta propuesta de paz, carajo, pensemos la vaina, pues esto también devela del otro lado las cosas. Y entonces se develan, más bien no es que aparecen porque siempre están palpitando ahí, se develan con mayor claridad fuerzas políticas plantadas en las lógicas patriarcales más hegemónicas de lo masculino como orden social de lo guerrero. Entonces es la reivindicación de lo guerrero y ahora más, llevamos 15 días en que, y ahora vamos hasta para Venezuela y toda esa vaina. Entonces, lo guerrero como el referente fundamental de esto, el no respeto a los acuerdos, entonces ahí sí la palabra no vale, no respeta la palabra, sí. No negociamos, es que un varón no negocia, porque ya dijimos ahora de que para atrás ni para coger impulso. Se opera, entonces ya se instala en este proceso político trabajar desde la ventaja, desde el engaño, desde el miedo, lo que significa lo que es el autoritarismo, lo que es el deseo de venganza. Y aquí quiero referirme brevemente el caso de Uribe, porque es
simbólico en tanto lo siguiente. Mire que hay palpitando en la apuesta política de Uribe un referente de lo masculino, claro que es, digamos, ahora sí ya lo hemos más evidente, pero un origen que también remite a una cosa cultural muy tenaz. Él siempre ha dicho que la FARC le mató el papá y tal, y Pascual y toda esa vaina. Entonces, mire lo que pasa. Le mataron al papá. Entonces él levanta la bandera del padre, puede haber sido una porquería seguramente, pero lo levanta como política muy importante para trabajarlo, porque encuentra que entonces lo que le hace falta al país es un padre. Autoridad. Padre es hombre, autoridad, orden, disciplina, fuerza, no negociación, Pongámosle todos los demás adornos a ese referente. Entonces, no está su papá, entonces él se erige como el padre, que incluso la gente en su obediencia dice, yo voto por el que diga mi papá, Uribe. Él se erige como un simbólico de lo paterno, del que establece ese orden que hace falta al país, por lo tanto está instalando nuevamente en la lógica de la vida política del país una lógica patriarcal de lo masculino. Y operamos, la política también opera así, opera de esta manera. Entonces, eso hace que luego hablemos entonces de la pertinencia y urgencia de resignificar también nuestras lógicas de la paternidad. Esto, naturalmente, que para que quepa todo esto es negar el perdón, la reparación, la verdad, la restitución, la equidad, la justicia. Esta cosa no cabe dentro de esta agenda política de una derecha, o llamar simplemente una política patriarcalizada de la política y del enfoque acerca del país. Bueno, entonces tenemos que hacer una vaina con esto. En la academia y en la sociedad, en el trabajo comunitario, tenemos que hacer algo con esto, ¿sí? Hay una urgencia por eso. Entonces, bueno, definitivamente ponernos de cara frente a otro orden cultural, político, epistemológico, etc. Muy bien. Que replantee, ahora, esto es muy bonito, esto me parece que es encantador, ahora lo miramos. Que replantee los patrones que replantee los patrones de construcción masculina, desarmar los cuerpos, las instituciones, la política, las emociones. Y me parecía interesante esa fotografía porque es también poner al patriarcado confrontándolo desde las luchas políticas, sociales, arrinconarlo. Allá están más arrinconados que nada, ellos están ahí bregando. Pero además, incluso sirve también para mirar el tema de los toros y todo eso, muy interesante. Pero es arrinconar, de tal manera de que esta lógica no debe que necesariamente a las personas, por la lógica patriarcalizada de la masculinidad, se vea profundamente cuestionada y removida. Y una ruta de las muchas que hay es reivindicar también el afecto, también la fiesta, como decía también alguna consigna del movimiento de mujeres, que si esa revolución no permite bailar, entonces no es mi revolución. O sea, también, porque hace parte también del pensamiento sur latinoamericano, lo festivo, lo celebrativo, la vida, lo gozosos que somos y lo gozones que somos. Entonces, también incorporar en esta lucha este proceso de replanteamiento frente al dolor y la violencia. Siguiente. Entonces, ¿qué apuestas, digamos, y pensando? En lo epistemológico, con procesos de conocimiento, en la academia, etcétera, sí hay que empezar a desarrollar otras maneras de pensar lo masculino y que lo masculino empieza a ser parte problemática de lo epistemológico. No solamente ahora, gracias al movimiento feminista, pues han incorporado categorías, conceptos y todo eso que son necesarios plantear y recoger y serán recogidos en la academia. Todavía desde la masculinidad alternativa no logramos mucho, todavía nos falta mucho proceso, pero a eso hay que apuntarle. Y sobre todo, un esfuerzo desde el pensamiento sur latinoamericano, desde una apuesta política como el buen vivir, que nos conecta justamente con eso de la tierra, con eso de la buena ética del cuidado, con eso de entender la cultura como un cultivo que definitivamente viene de esa categoría. Bueno, en las agendas de paz, sí, no solamente que en los procesos de paz, en un proyecto por paz, metamos un taller sobre nuevas masculinidades, bien, vale la pena, es pensar la misma lógica de la paz.
Es más allá, que va muy de la mano del epistemológico, etcétera. Bueno, muy bien. Evidentemente que es un trabajo de la mano, dado que las mujeres han avanzado bastante en este proceso, pues que también es de la mano con, no sustituyendo la lucha de las mujeres, pero sí acompañantes. Este es un compañero, no les he contado otras fotografías, pero bueno, este es un compañero del suroeste antioqueño que viene movilizando también todo este proceso de la mano del movimiento de mujeres de esa zona por los derechos de las mujeres frente a los feminicidios, y así como nosotros también hacemos marcha de hombres con faldas, más por lo simbólico que significa la falda todavía en el patriarcado, pero igual la utilizamos para resignificarla. Incorporar las masculinidades, el pensamiento, la lógica de las masculinidades alternativas en la educación popular, porque todavía la educación popular no se empieza en clave de lo alternativo en masculinidades. Hay proyectos, hay talleres, hay interés, pero la educación popular en tanto tal se ha pensado más desde las mujeres porque han ganado también ese terreno y porque se ha permeado para pensarla desde ellas, pues también es como si igual abramosle el campo a las mujeres, por otro no nos replanteamos profundamente respecto a nuestro lugar político, nuestro lugar de poder, nuestros lugares jerárquicos y de pensamiento. Entonces en la educación popular, pero también, sí, ahora Óscar hablaba del centro, como el centro de la vida, ¿no? Que instalarnos biocéntricos y todo eso. Bueno, los hombres no estamos centrados en la vida. No. A los hombres no nos han centrado, los mandatos patriarcalizados no nos han conectado con una ética del cuidado lo suficientemente intensa, fuerte y válida para poder desde allí conectarme con propuestas de vida de paz. Está bien que muchos hombres se movilizan por el ambiente y todo eso, pero que eso derive también, habría que buscar, derive a que esa apuesta política que esos hombres hacen cuando salen tengan el mismo nivel de posibilidades de empoderamiento, de replanteamiento, así como cuando las mujeres salen también y se empoderan, porque vos decías, la lucha ambiental empodera porque se leen desde el lugar de género. Pero los hombres, allí como estamos, no solamente como acompañantes y sensibles al tema del ambiental, que podemos serlo muy sensibles, pero más allá de fondo habría que incorporar mucho más en la lucha ambiental, en las luchas y organizaciones juveniles, en las luchas y los procesos étnicos, en todo el tema de las diversidades sexoafectivas, en las luchas, en la movilización estudiantil. Carajo, allí van un montón de estudiantes reclamando, luchando, etcétera, desde una postura, llamémosle, algunos de izquierda, progresista, otros sensibles simplemente, bueno, como sea, no lo califiquemos, pero de pronto esos muchachos llegan a la casa, como muchos también dirigentes de izquierda, qué sé yo, pues a hacer ejercicios de poder, de vulneración, etcétera. Bueno, y con otros hombres o personas con facultades cognitivas diferentes y físicas diferentes también, que a veces los olvidamos en este proceso de lucha política también. Siguiente. Bueno, hay que, importante, ahora que por lo que vemos nosotros desde el campo de la masculinidad, la importancia del padre y el padre simbólico y el padre real o biológico o real de la vida cotidiana, trabajar la reconciliación con el padre como un simbólico que nos permite acercarnos también a una sociedad en la que la responsabilidad de los hombres respecto al cuidado también hace parte de pensar la sociedad, no solamente de pensar la familia. Entonces, que también vaya más a eso. Intervenciones de una ética del cuidado para que los hombres aprendamos. Mire, cuando nosotros empezamos el proceso colectivo de masculinidades, fue muy particular, como hacíamos unas sesiones de tertulia y todo eso, donde compartíamos nuestras vidas, y cuando algún compañero empezaba como a llorar, a contar su historia, nos quedábamos como paralizados. ¿Quién lo abraza primero? Y entonces, hacer talleres para aprender a abrazar. Porque no solamente era abrir los dos brazos y apretar, además apretamos a veces muy duro y hacemos más daño a veces de lo que pretendemos con el afecto. Pero entonces era aprender a abrazar, etcétera, etcétera. Todo lo que es también para aprender a concertar, a negociar, a resolver pacíficamente los conflictos, acercarnos a la misericordia.
que pudiéramos decir, eso es como ir religioso, por ahí, Javier Omar ahora vino de cristiano, qué sé yo. Es, la misericordia también tiene que hacer parte de este proceso de la paz en el que estamos con gran compromiso. La conmiseración, el perdón, la reconciliación, todo lo que agreguemos allí y que eso nos hace replantear definitivamente, si yo me acerco desde el lugar de la misericordia, de la conmiseración, yo no lo puedo hacer desde un lugar de poder. Eso me replantea justamente otras cosas. Y entonces son talleres, aquí trabajo con jóvenes en varias partes, en todo el país, como les decía, aquí el joven, una metodología que es de joven a joven, que van replicando las experiencias, y aquí están trabajando un grupo de jóvenes, estos mandatos que los hombres no lloran, por ejemplo. Y aquí unas actividades muy puntuales, por cierto, porque no ha habido condiciones de más para hacerlo con el ejército, pero donde el abrazo, el beso, donde desprenderse de un pedacito de la guerra. Esto aquí es una cosa muy particular, ¿no? Se van desprendiendo de algo y eso significa que por lo menos llegaron a que después el comandante esto nos dijera, no va más el proceso porque estos hombres los necesitamos para la guerra y no para que sean muy sensibles. Siguiente. Hay que poner en ruta de lo masculino propuestas, bueno, ya un poco reiterando lo anterior, el amor, la ternura, la solidaridad, la esperanza, y esa esperanza sí cuesta, porque cuando uno ve todo lo que viene pasando, uno dice, ¿de dónde cuelgo la esperanza? Porque está que se nos deshace, a mí se me deshace a veces cuando uno empieza a ver en el internet, en el Facebook, todo eso, dice, yo no sé si tirar la toalla o hacerme el bobo o no sé qué. Lo que pasa es que si uno se hace el bobo se queda así, ahí sí la cosa queda peor con uno. La confianza en los demás, pero sobre todo ir vinculándonos a los hombres desde esa ética del cuidado, desde ese amoroseo y todo eso a una posibilidad de tejer comunidad, sentirnos con el otro, porque la conmiseración además, entre otras cosas, los derechos humanos, una democracia radical a través de las múltiples ciudadanías que podamos ejercer. Estos son parte del ejercicio de hombres con marcha con faldas. En la Plaza Bolívar una vez un evento, de allí participamos también, pintura corporal y todo eso, o acercamientos que nos permiten también transformar las relaciones en el cuerpo unos con otros. Este es un grupo de casitas bíblicas, que es un ejercicio que hacen un grupo de compañeros en la localidad de Rafael Uribe, el barrio Diana Turbay. Hombres en desorden, que es una experiencia de hombres transmasculinos, que además, mire, es una cosa interesante porque también ellos nos pusieron a transitar frente a una pregunta. Una vez llegan a decirnos, hace varios años, señores colectivos, hombres masculinidad, ustedes vienen hablando de masculinidad alternativa, tan chévere, toda esa vaina. Bueno, ¿qué lugar tenemos nosotros en el colectivo si somos hombres sin pene? Ah, carajo. Porque entonces es desinstalar de la información anatómica y biológica lo que son las lógicas genéricas que van más allá de eso. Pasan por allí necesariamente, pero van más allá que eso. Y entonces, bueno, somos un grupo de mujeres biológicas haciendo el tránsito incluso se llamaba colectivo Entre Tránsitos, el primero que se formó, y haciendo el tránsito a hombres. Pero como tenemos posibilidad de escoger qué tipo de hombre ser, ustedes que nos ofrecen la alternativa para incorporarlos a una lógica de masculinidad libertarias o liberadoras que nos permitan entender este proceso de tránsito que hacemos para no quedarnos solamente en el dato biológico y anatómico, sino ir más allá que eso, a lo cultural y a lo político. Entonces, claro, nos ponen de cara también. Esto es también un colectivo sin fronteras juvenil en la comunidad Rafael Uribe, que también con quien trabajamos y que también seguimos insistiendo entonces que no trabajar con los hombres no previene violencias. Si el movimiento de mujeres no trabaja, no porque tenga que trabajar ella como movimiento, pero articularse al trabajo de los hombres o con los hombres, si es del caso, en ese caso pertinente, las violencias no se van a acabar porque somos los generadores de. Entonces también, esta fue la primera marcha de hombres con faldas hace 13 años, fue esta, y de ahí todos los años lo hicimos, excepto el año pasado que coincidió que ninguno de nosotros estábamos ahí por la época del 25 de noviembre, que era nuestra actividad fundamental, la marcha por la paz, aquí también moviendo la consigna que hemos estado moviendo, no más hombres para la guerra, todos los hombres para la paz. Este fue un performance que hicimos en la calle, también por el centro de Bogotá, porque era preguntarnos, bueno, los hombres frente al tema de la violencia, ¿cómo estamos?
¿En qué condición estamos? Entonces, bueno, sí, bacano que somos una barrera contra las violencias, pero todavía estamos en pañales. Y el reto es grande. Pero importante es que en todo esto, ustedes han visto, en la metodología de educación bipolar ha estado siempre presente en estos procesos y es poner el cuerpo como protagonista de este proceso de transformación. Si todo esto no pasa por el cuerpo, se quedó pailas. Por eso incluso en los talleres que hacemos nosotros, actividades y demás, que no entregamos, que siempre entregan uno cuaderno, lapicero, no entregamos nunca de eso porque esto es lo que uno se lleva puesto. Si no se lo lleva puesto, eso no sirve. Usted, bueno, usted verá, claro, usted puede apuntar todo lo que quiera, pero la apuesta metodológica nuestra es que es lo que se lleve puesto. Entonces, trabajar el cuerpos, hombres de colores, pintado de colores, transformando la información de piel que tenemos instalada como maltrato, incluso como golpes y como castigos en la crianza o como maltratantes con otros, y que nos podamos encontrar para construir un paisaje de colores, lo que significa todo eso frente al cuerpo y frente a la propuesta política. De esa manera que también esto haga parte de un proceso, no solamente en el campo de género, porque no es la única vertiente de sometimiento que tenemos, sino también el capitalismo y todo eso como ese conjunto de sistemas de opresión. En el Chocó, por ejemplo, entonces aquí experiencias distintas que hemos tenido en el Huila, hemos trabajado prácticamente en todo el país. Este fue un ejercicio también que se hizo en la Plaza Bolívar, acompañando una movilización también de mujeres prácticamente en todo el país. Hemos ido cubriendo con esta experiencia, que todavía se queda muy cortita, trabajando también lo espiritual, etcétera, resignificando también el cuerpo y los mensajes que el cuerpo puede tener de los demás, o por ejemplo ejercicios como este también, que fue también muy importante. Bueno, múltiples, muchísimas siguiente. Y terminamos entonces. Conocemos un cartel famoso que movilizan diciendo que los héroes en Colombia sí existen. El hombre guerrero, Entonces hemos reaccionado frente a eso para decir, los hombres en Colombia sí existen. Hombres que lloran, incluyen, aman, acarician, expresan, cuidan, sienten, escuchan, respetan. ¿Y tú cómo existes? Porque definitivamente la pregunta tiene que retornarse para quienes leemos un mensaje de esto, porque nos tiene que interpelar. Y hace parte entonces de este esfuerzo de trabajo de la Red Colombiana de Masculinidades por la Equidad de Género. Hay otras dos redes también en el país. Estamos bregando en este año por movilizar una plataforma nacional de los grupos e iniciativas de trabajo crítico en masculinidades para también ir llevando a un horizonte político más amplio. Entonces, eso es lo que les traía a ustedes y muchas gracias. Tal vez el otro, que son datos.